Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En este día conversaremos sobre el poder desde la óptica de la obra del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Antes que nada, es importante mencionar que se tiene una concepción desde nuestros días que esta obra ha sido diseñada únicamente como un manual para los dictadores modernos o un sinónimo del abuso por parte de los gobernantes y mecanismos para preservarse en el poder. Sin embargo, es elemental el señalar de manera oportuna el contexto en el que se escribió esta obra, porque la situación político-cultural que vivía Italia era muy distinta a la actual. Nicolás Maquiavelo, en el siglo XVI, en un contexto que se desarrollaba en torno a una Italia dividida y que se encontraba constantemente amenazada por otras potencias europeas, llámese Francia o España, este autor lo que buscó desde su punto de vista era crear un documento dirigido a Lorenzo de Medici, quien en aquel momento era el gobernante de Florencia, con el propósito de ofrecerle consejos sobre cómo gobernar y unificar a Italia bajo un solo territorio. Para esto se basó en sus estudios, analizando la historia antigua y moderna, que le permitió observar cómo se habían desarrollado los principados, la manera de adquirirlos y conservarlos, e incluso las cualidades que debía tener un príncipe para ser exitoso y las estrategias que éste debía emplear para enfrentar los desafíos políticos. Algunos consideran su obra como una de las más influyentes en el pensamiento político occidental, ya que rompe la tradición filosófica anterior que se centraba en ideales morales que algunos llamarían utópicos de lo que debía ser un gobierno ideal. En cambio, Maquiavelo se centró en una realidad práctica del poder y en las leyes del mismo, sin juzgar si estas son buenas o malas desde un punto de vista meramente ético. De manera muy resumida, podemos llegar a señalar que El Príncipe es una obra que muestra la psicología humana, el sentido común y el pensamiento pragmático que debía tener un gobernante en aquella época para lograr su objetivo. Esto es fundamental, porque muchos se preguntan por qué se llama El Príncipe, y aquí tenemos un señalamiento muy práctico. En el contexto histórico se encontraba la existencia de principados, no como hoy en día que tenemos presidentes, primer ministro y otros de similar cargo o nombre. Teniendo esto en cuenta, he de decirse que muchas otras personas a lo largo de la historia continuaron utilizando las enseñanzas del príncipe, ya no en el contexto que Maquiavelo lo había desarrollado, sino para instaurarse en el poder, o aquellos que, usurpando el poder o haciéndose de él de las maneras legales, buscaban todas las formas posibles para no dejarlo. Es decir, emplearon esta obra como un medio para perpetuarse. Pero esto ya escapa de la época de Maquiavelo. También muchos han criticado a Nicolás Maquiavelo por elaborar este texto, por el simple hecho
de las consecuencias que ha tenido en el mundo. Es cierto que hay otras obras que abordan este tema, pero El Príncipe es una de las más difundidas cuando entramos al aspecto de la política y una posición cruda de la realidad que debía emplearse para preservar estos modelos de gobierno. Sin embargo, nos podríamos tomar mucho tiempo viendo toda la crítica a la obra de Maquiavelo y no llegaríamos a desarrollar por completo lo que él plasmaba en torno al tema del día de hoy. Muy brevemente, ya teniendo el contexto, quiero señalar una posición que sí me resulta fundamental, por lo menos tener en cuenta, y es la de Jean-Jacques Rousseau. En el canal ya hemos desarrollado el tema de la naturaleza humana y la posición de Nicolás Maquiavelo y del filósofo francés en torno a este tema, por lo que el contenido se los dejo por aquí para que puedan escucharlo en cualquier momento. Rousseau tenía una opinión que cuando vemos su pensamiento resultaría ambivalente hacia la figura de Maquiavelo, porque por un lado había hasta cierto punto una admiración por el conocimiento de este hacia la historia y la política, pero por otro se nota una crítica muy feroz hacia una visión pesimista y egoísta del ser humano, y hasta cierto punto también una justificación de los medios para alcanzar los fines. Y eso lleva a que Rousseau sigue otra línea del pensamiento en torno al poder, pero ese es un tema que abordaremos en otro video. Ahora bien, entrando en el tema del día de hoy y continuando con esa línea del fin justifica los medios, es importante señalar que esta frase es generalmente atribuida a Nicolás Maquiavelo. El detalle es que hasta donde han llegado mis investigaciones al día de hoy, no se encuentra esta frase taxativamente en sus escritos, pero algunos señalan que resume muy claramente el planteamiento del autor y de su obra, ya que sugieren que la política y el líder que lleva adelante, llámese a un pueblo o a un estado, debe ser pragmático y tomar a veces medidas moralmente cuestionables para lograr objetivos más elevados. Maquiavelo siempre apunta en su obra a adaptarse a las circunstancias cambiantes y que el gobernante debe ser capaz de tomar decisiones difíciles en beneficio de la estabilidad y la prosperidad de su reino. Otro tema que aborda Maquiavelo es que el príncipe no debe tener otro objeto ni otra preocupación, ni debe pensar en nada más que la guerra. Como ya les dije, es el contexto de la época. Lo que buscaba Maquiavelo al hacer este tipo de afirmaciones, en esencia, es demostrar que la política que se desarrollaba era una especie de guerra y que el príncipe debe estar preparado para esto, incluso en los momentos de paz, ya que la posición que había ganado a través de los años y el fin máximo de proteger a su reino dependía de que tuviera un plan en mente que se pudiera ejecutar de manera efectiva ante el ataque de cualquier otra potencia que amenazara su posición. Y aquí vemos un planteamiento centrado en la Realpolitik, donde la estabilidad y el poder del Estado justifican la adopción de tácticas y estrategias a menudo implacables en beneficio de su población. Otro tema que se ve señalado en la obra de Maquiavelo es la fortuna y cómo ésta juega un papel relevante en el poder, porque la fortuna es árbitro
de la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad o algo más. En esencia, lo que nos quiere decir este planteamiento es que es fundamental la astucia y la habilidad política. La fortuna puede influir increíblemente en el destino de un príncipe, pero la virtud y la habilidad estratégica son fundamentales para mantener el poder independientemente de cómo se desarrolle la fortuna en el tiempo. Y volvemos al planteamiento de que el líder, en este caso el príncipe, debe adaptarse. Un príncipe que no se adapta perece ante las circunstancias. Otro tema que es muchas veces citado y también entra dentro de las tantas críticas que tiene la obra es cuando entramos al aspecto del temor, donde se dice que es más seguro ser temido que amado cuando no se puede ser ambas cosas. Y si bien es cierto, el ser amado por el pueblo es ideal, lo que Maquiavelo propone es que en la práctica resulta más seguro para un príncipe ser temido, porque la seguridad ve asociada en este contexto con la estabilidad del gobierno. Un líder temido podría evitar rebeliones y mantener el control. Esta percepción del autor demuestra de que la estabilidad política muchas veces puede requerir renunciar a la benevolencia en favor de una imagen más fuerte y controladora. Hemos visto en algunos de los temas que ya hemos mencionado a lo largo de la historia que muchos dictadores emplean estas estrategias y reprimen a la población en aras de mantener el poder. A eso es lo que me refería cuando hablaba del contexto en que se desarrolló. El último punto que quiero señalar por el día de hoy es el papel que Maquiavelo le da a la astucia y el engaño como herramientas políticas esenciales. Cuando nos dice que los hombres son tan simples y se someten a las necesidades presentes de tal manera que el que engañe encontrará siempre quien se deje engañar. Aquí vemos un tema de la naturaleza humana también, de lo que desarrollamos en otro video que está aquí en el canal, donde se sugiere que la gente es fácil de engañar y que el líder político astuto debe aprovechar esta simplicidad para lograr sus objetivos. Es decir, muchas veces este engaño se ve desfasado y llevado a la manipulación de toda la población, de tal manera que no pueda oponerse ni darse cuenta hasta que sea demasiado tarde. Esto me lleva a la conclusión del video del día de hoy. Muchos de los señalamientos que hemos hecho en este video nos recuerdan de inmediato a diversos gobiernos dictatoriales. Y aquí es a donde iba cuando les señalaba al principio de todo el contexto con que se hizo la obra. Evidentemente, no es el único libro que aborda estos temas, pero muchos culpan a la obra de que estas situaciones se den. Sin embargo, Maquiavelo, cuando desarrolla su concepto de la naturaleza humana, nos da a entender que esto tiene algo que ver con ese ser desde su concepción inicial hasta el último de sus días, más allá de con un aprendizaje en obras como esta. Es un tema para reflexionar. Algunos dicen que debe ser esta obra censurada, que no debe ser leída, pero tenemos a la disposición al momento de la elaboración de este video que podemos encontrar y leer de manera pública El Príncipe, de manera que usted que me escucha en el día de hoy tiene la oportunidad de leerlo, de analizarlo en total tranquilidad en su casa y observar si está de acuerdo con los planteamientos de Maquiavelo, si piensa que esta obra se debe seguir publicando o no. El detalle con la literatura como esta, que viene desde el siglo XVI y nos encontramos ya en el siglo XXI, es que esa etapa de censura ha pasado y nos deben servir estos conocimientos para diferenciar
cuando los gobernantes, los políticos o los empresarios o quien sea utiliza estas estrategias para hacerse con el poder y como personas informadas con un conocimiento y un pensamiento crítico identificar las señales de alerta de qué es lo que está ocurriendo, de manera que como población, si conseguimos que el pueblo se encuentre educado en estos temas, podemos evitar que escale a niveles donde no hay vuelta atrás y podamos proteger la integridad de la población, de nuestro presente y nuestro futuro. El Príncipe es una obra controversial, pero eso no quita que no debemos dejar de leerla, porque Maquiavelo plantea muchas situaciones que cuando nos dirigimos a la historia la vemos ahí presentes, y no son solamente cosas del pasado, están ocurriendo en la realidad. Por eso, yo te motivo el día de hoy a que leas El Príncipe, pienses qué tan vigente se encuentra y que esto te ayude a seguir con tu día a día identificando cuáles son los riesgos o amenazas que observas en el uso de estos mecanismos que plantea Maquiavelo y cómo podemos prevenir que gobiernos autoritarios hagan daño a la población, llámese pérdida de vidas humanas o tantas cosas que se han dado. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan de literatura y filosofía. Nos vemos la próxima.